se anuncia, fulano de tal, el mejor presentador de ciencia del mundo, que no sé qué, y el man se hacía unos tours por toda Europa haciendo representaciones de qué, de ciencia, que en ese momento la ciencia más ciencia impresionante es pues lo que Maricheli dice que es la que, la electricidad. La electricidad es la ciencia del siglo XVIII. Si estamos, todo el mundo está metidos en qué, en la electricidad, el magnetismo, así como en la actualidad la ciencia, ¿cuál es? Depende del contexto. Ya como es bien física, dice el profe, la cuántica, la astrofísica, la cosmología. ¿Cierto? Y uno termina metiéndose en ese video, ¿no? Porque uno ¿qué hace? Por ejemplo, a mí me gusta lo de la cosmología. Pero la cosmología, por ejemplo, es una ciencia, digamos, nueva, una parte de la física nueva. Lleva como 50 años. Sí, no, eso no lleva más, ¿no? Expansión del universo y que la constante de Hubble y que no sé qué, eso 100 años exagerado. ¿Sí lo ven? Entonces uno siempre termina pues metiéndose en el momento del contexto y por ejemplo en el caso del siglo XVIII pues todo el mundo está metido en la ¿qué? En la electricidad. Ese es el boom de la época. ¿Y en la Edad Media cuál es el boom? En la Edad Media ¿cuál es el boom? No, yo opino que no. Yo opino que la astronomía para esa gente es un instrumento, es que nosotros ya no dependemos de eso. O sea, sí dependemos, pero no sabemos. ¿Me van a entender o no? Sí, porque si usted va y mira su celular, ¿y les ha pasado? Uno mira el celular y uno dice, pues puta, se descuadró, se le cambió la hora porque de pronto se reinició, no sé qué, sí o no, y uno termina así como, perdió. No sabe qué día es, no sabe qué hora es, no sabe qué nada. Eso es lo que esa gente necesita también. Pero como ellos no tienen estos dispositivos que ya lo hacen automático, entonces les toca estar ¿qué? Haciéndolo a ellos. Entonces ellos están conectados con la astronomía y con eso es porque ellos sí necesitan eso porque no hay un instrumento o un aparato que lo haga por quienes. Por ellos. ¿Se va a entender? Entonces es normal que la gente sepa astronomía. De hecho en el libro lo que buscan es hablar de que nuestro amigo Dante sabía ¿qué? Astronomía. ¿Qué sabía de astronomía? ¿Qué recuerdan? Pues es que creo que combina como el modelo aristotélico, o sea, lo que yo medio le capté era que digamos que cristianizaba el modelo aristotélico, esto digamos que porque pues el contexto en el que se encuentra Dante Alighieri pues va a ser digamos que en el surgimiento un poco de la escolástica, entonces digamos que lo que hace la escolástica es un poco retomar a Aristóteles pero pues darle una interpretación cristiana. Entonces digamos que básicamente el cosmos, como dice el autor de la Divina Comedia, va a utilizar ese modelo aristotélico, digamos, donde por ejemplo va a decir que digamos que los objetos pesados, por ejemplo Aristóteles planteaba que los objetos pesados hacían parte del mundo sublunar, esto era pues, que hacían parte de la Tierra, que por eso caían, sí. Mientras que habían otros objetos como el fuego que pertenecían al mundo supralunar, ¿sí? Porque pues digamos que como que su naturaleza es subir, exactamente. Sí. Entonces por ejemplo Dante hace la misma analogía, pero digamos que planteándolo ya en el caso del cielo y el infierno, ¿no? Un poco, que digamos hay seres que están pesados por los pecados que han cometido y por la mala vida que han llevado y por eso pues queda sí. Llega a plantear que el infierno pues está debajo de la tierra y tal. Y digamos que la ligereza de la buena vida y las buenas virtudes pues van a hacer que se eleve. Sí, que esto es interesante, ¿no? Es porque es mezclar propiedades físicas con propiedades o características que personales, humanas, ¿sí? Y en ese momento eso no es malo, ¿no? En ese momento eso está dentro del contexto, está dentro del pensamiento medieval. ¿Qué pasó, profesora? Bueno, sí está dentro del contexto, pero a pesar de que él sabía mucho de astronomía, etc., él juzgaba a los astrólogos, que de hecho sale ahí en el 8º círculo del infierno, están los astrólogos, y ellos en el infierno tienen o sea, están como deformes y caminan como hacia atrás, por tratar de ver hacia el futuro, hacia adelante. Entonces él, a pesar de que cree como en los signos, porque dice que él era Géminis y así, él no está de acuerdo con que los astros, o sea, él dice que los astros sí afectan de cierta manera lo terrenal, más no lo espiritual de los hombres. Sí, porque claro. para lo espiritual está en Dios, sí, lo religioso.
entonces él no creía como Lo que pasa es que tienen que tener presente porque como hay astronomía y hay astrología, entonces pues sí hay que hacer la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que en esa época era una sola, ¿no? En ese momento era una sola, pero ya hay, de pronto sí puede haber O sea, diferencia digamos, de pensamiento, por ejemplo, que es lo que... Digamos lo que antes planteaba respecto al horóscopo, para complementarlo un poco, ella era que era inútil, digamos, creer que los astros, digamos, que podían regir la vida humana cuando existía el libre albedrío, o sea, digamos que se entraba en una contradicción, o porque usted tiene libre albedrío, o digamos, la estrella de Libra va a determinar pues su destino. Entonces eso era más o menos en uno de los recuadros del texto que el hombre mencionaba ese evento. Miren que hay algo interesante. Oiga, yo no sé si ustedes vieron en el libro y cuántos de ustedes sabían que no son 12 constelaciones sino 13. Yo no sabía, yo creo Ah, que Sí, yo también. Pero eso lo están diciendo porque hace poco fue que se terminó de mover como todo. No, dice el hombre en el libro porque... Pero no, o sea, ahorita o sea, está hablando de la actualidad, sí, yo hace poco vi... Sí, dígame y ya le cuento, sí. ahorita no están e incluso las épocas de cada uno de los signos se acortan y otras se alargan. Por ejemplo, que... digamos esa 13 O Fiuco. Fiuco dura muy poquito, dura como 15 días. Sí, dura como 11 días, entonces eso corre Capricornio como ya no son 30, sino 20. Sí. Eso A corre Aries Sagitario. como... Pero sí, ustedes tienen claro dónde están los signos del zodiaco, ¿no? Es decir, hay una línea, ¿no? Usted lo mira al cielo y dice, Escorpión. Miren, ahí está, Alfa Escorpi, y allá está Chaula, ¿no? Oiga, ¿qué está pasando? No, tranquilo, la única constelación que conozco es Escorpión, por eso presumo con ella. Oiga, miren, pasa algo importante y es... ¿no se han dado cuenta que... Eso es lo que se llama... ¿Cómo se llamaría eso? O sea, que hay gente que quiere usar la ciencia y el conocimiento siempre en pro de algo que a ellos les conviene. Por ejemplo, lo de la escolástica es un poco ese criterio. Por ejemplo, en la actualidad hay una gente que se llama los creacionistas, que son unos movimientos que hay mucho en Europa, y como los tipos están intentando pues tomar teorías darwinianas, lamarckianas, lo que sea, y meterse ahí con unos cuentos para la evolución de las especies y decir que Dios sí metió la mano, pero que después pasó. ¿Aló? ¿Se va a entender? Y entonces, pues la astronomía y la astrología no es la excepción. Como ahora están hablando de Ofiuco, yo por ahí hace unos días vi que salió un astrólogo en televisión y decía, y los de signo de Ofiuco, y yo, ¿qué? Pues porque yo ya sé, digamos, yo ya sabía que existía Ofiuco, pero pues ya sabía que lo habían eliminado porque no era muy conveniente para las ideas de la astrología, ¿sí? Entonces los manes lo acomodaron a 12 meses porque eran 12 constelaciones perfectas para los 12 meses del año, ¿sí? Recuerden que las constelaciones del zodiaco, donde lo he borrado, aquí está. Las constelaciones del zodiaco son las constelaciones doradas. Miren qué chimpas, que nada está hecho al azar. Ay, me encanta. Caballeros del zodiaco. ¿Por qué ustedes creen que los caballeros de las 12 casas tienen armaduras doradas? ¿Será por joder, pero no? Para ese martes. Se me llama maleta, entonces muchas gracias. Eso es dogma. Dogmatismo a esta gente. Un ansia al zodiaco, no mentira. Uy, está chévere, ¿no? ¿Ese es Mu? Sí. Pensé, o podría ser el otro Aries, el de los Canvas. Sean. Oiga, Sean ese. Este man es re fanático, quietos. Hay una línea que tiene el Sol, es una trayectoria aparente del Sol, digamos en la bóveda celeste, se llama la eclíptica. Entonces la eclíptica está enmarcada y digamos cuando la eclíptica va viajando aparecen unas formaciones de estrellas, no sé, ¿sí? Que son las famosas constelaciones del zodiaco. Ahí hay un animalito. ¿Listo? Entonces, esas constelaciones son básicamente 13, ¿cierto? ¿Que son qué? ¿Cuáles son? Libra, Virgo, Aries, Piscis, Tat o Fiuco. ¿Sí estamos? Esas constelaciones siempre son tocadas por esa línea.
Y como es la trayectoria del Sol, pues es la trayectoria dorada, entonces las armaduras de caballeros del zodiaco de las 12 casas deben ser ¿qué? Doradas. No es arbitrario. Y de hecho miren que hay algo interesante. Cuando los tipos llegan a van a ir a sacar a Atena de los campos elíseos, llegan a un muro. Y los manes dicen, toca tumbar el muro. Y dicen, uy sí, pero solo hay un problema. Para tumbar el muro hay que iluminar el muro con luz solar. Entonces los manes dicen, breve, todas nuestras armaduras son ¿qué? Doradas. Y fueron creadas por los dioses no sé qué. Y entonces como están en la trayectoria del sol, brillan tanto como el sol y ¡pran! Tumban la pared. Claro, porque uno podría pensar que un programa como esos está hecho al azar, ¿sí o no? Pero no ese programa. Por eso es que a mí me gustan más Caballeros del Zodiaco de pronto que Dragon Ball, digamos, hablando de dibujos animados. Pues Dragon Ball es severo, porque también me gustan esas componentes, pues les digo. Pero es que Caballeros del Zodiaco tiene algo interesante, hablando de conocimiento 100%, y es que el tipo que hizo el programa o las personas que hicieron el programa tienen claro muchas cosas, no solo de física o no solo de la eclíptica o de las constelaciones del zodiaco, sino de literatura. O sea, se nota que la persona que hizo eso es una persona culta, es una persona que ha leído, es una persona que sabe cosas, ¿sí? Cuando el man pone a los dioses guerreros de Asgard, entonces también por allá pone a Siegfried. Y Siegfried es la máxima figura del ocaso de los dioses de Richard Wagner y asociado a esas culturas nórdicas. ¿Van a tener? Ahí no hay nada hecho al azar. Y por supuesto los caballeros dorados que están en la línea de la eclíptica tampoco están hechos al azar. ¿Aló? ¿Lo ven o no? Perdón, esta era una clase. ¿De qué era esta clase? ¿Sí? De la cultura. Eso es cultura. Eso nosotros lo vimos. Es nuestra cultura. Oiga, mi hermano, ¿usted no ha hablado del libro? ¿Qué pasó con el libro? Pues... ¿Usted estaba leyendo algo de la renacentista? Sí. La parte de ese chimba es cómo se expande todo el conocimiento que empieza con los babilonios y los egipcios y termina por allá en Asia, pero después los asiáticos nos mejoran y tienen que volver, y al volver vuelve a África con los bárbaros cogen y lo mejoran aún más y vuelve a Egipto. ¿Me gusta esa parte? Ok. Bueno, que al final todo terminó sobre los árabes, ¿no? Que son personajes que tenemos que, en el proceso que hemos hablado, hemos llevado a los árabes encima todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo vieron? Conclusión del libro de Dante. ¿Cómo vieron el libro de Dante los que sí leyeron a Dante? ¿Cómo así que no lo...? ¿Y el profesor de inglés ahí lo leyó? ¿No? No, que ya no leo inglés. Ah, este man de verdad que es literatura, siempre lo confundo. Maldita sea, tiene que poner algo. Un letrero. Literatura. ¿Qué pasa, mi hermano? No, pues por lo de los números, de pronto la recurrencia del número 9, digamos, en toda la obra de literatura, que digamos los 9 siempre, los 9, pues hay 9, sí, 9 en el infierno, 9 en el purgatorio, 9 en el cielo, conoce a Beatriz a la edad de 9 años, entonces, pero yo me siento un poquito forzado como esas cifras en la vida ¿De Dante? Sí. Puede ser, pero también es como una coincidencia. ¿No se acuerdan? Vean, oiga, después de eso podríamos ver la película del número 23. ¿Cierto? Porque es muy parecido. ¿Han visto la película del número 23? ¿No? ¿No han visto la película? La película del número 23, la película número 23 es una película donde Jim Carrey se obsesiona con... Oiga, ¿cómo se dice? Jim Carrey, eso, muy bien, Jim Carrey. El tipo se obsesiona con el número 23 y empieza a darle al número 23, por todos lados aparece el número 23, a los 23 minutos del 23 hora de no sé qué, matan a no sé quién 23 veces con 23 puñaladas contra... ¿Me van a tener? Entonces, este juego de Dante, ahí en el libro prueban cómo el número se hace ¿qué? Recurrente y repetitivo en varios eventos y en los textos también. Es que el tipo tenía un carácter como obsesivo, ¿no? No solo es el 9, sino también el 13 y el 10. Pero pues el 3 es múltiplo de 9. Eso tiene que ver con lo que también hacía Tesla. Que Tesla estaba obsesionado con el 3, el 6 y el 9.
que eso que sale en YouTube, que hacen unos triángulos ahí No, con pero el... eso sí fue un esquema que él realizó para multiplicaciones. No sé, no sabría decirle hasta qué punto. ¿Usted ha visto los esquemas que salen en YouTube de Tesla haciendo no sé qué figuras ahí? Amigos de YouTube. Amigos de YouTube. Esos son los de teorías conspiracionistas. Son lo mejor. Ok, sigan un canal que se llama Física Increíble. No, muchas. Oiga, amigos, ¿cómo lo ven? El mejor canal de YouTube. Bien, insisto, no quiero hablar más de Edad Media y de historia y de eso. Espero hayan gozado la parte histórica. Porque yo lo que quiero que hagamos de ahora en adelante es leer libros que nos conecten en qué. Nos conecten con ideas de la ciencia y que nos hagan volar. Hay dos cosas. Hay unos libros que son de carácter, digamos, literario. Bueno, como el de Mary Shelley y eso, pero es literatura. Mientras que hay otros libros que son, bueno, la que me gusta mucho, que es el de la novela histórica. Y entonces esos libros de novela histórica que de alguna manera lo conectan a uno con la ciencia. Por ejemplo, hace poco me encontré uno que se llama... ¿cómo es que no? Déjeme pensar. No me acuerdo, creo que era La muerte de Pitágoras, si mal no estoy. Sí, creo que se llama así, La muerte de Pitágoras. Sí, claro. Sí. Y el autor tiene otro que es con Aristóteles. ¿Tiene otro con Aristóteles? Aunque yo estaba leyendo uno que era de ese estilo, pero pues no me gustaba tanto porque o sea, era chévere, pero también era aburrido. ¿En qué sentido? Que pues sí se quedaba mucho en la filosofía, pero a veces quería yo que fuera más a la parte que matemática, sí, que apareciera algo virtuoso, alguna cuenta. Yo no sé por qué a veces la gente cree, y a mí eso sí me aburre, pero y eso es algo que pasa en YouTube y a mí me aburre mucho, que la gente cree que para divulgar la ciencia uno tiene que nunca hacer nada. O sea, uno solo le dice a la gente, como la ciencia del absurdo, ese weón se cayó porque hubo un torque. Sí, weón, bien. ¿Se va a entender? Pero no hay informalismo. O sea, uno no le muestra a la gente nunca que hay que hacer un formalismo, que hay que construir unas cuentas. Obviamente uno no va a hacer 1000 integrales ni 216.000 ecuaciones diferenciales no. Pero sí se puede hacer un formalismo algebraico muy light, en donde la gente puede llegar a comprender aún mejor lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, en esos libros yo siento que los manes sí quieren como resaltar la figura histórica del personaje, ¿sí? Pero pues nunca hacen unas cuentas, no dicen, mire, es que el teorema y el hombre en este... Por ejemplo, una escena, me imagino una escena, se encontraba Arquímedes, no sé, en su bañera, se liberó el agua y fue, rayó un tablero y dijo, ¿qué? Tal, y de pronto ahí mostrarnos 3 rayas de lo que pudo haber pensado el man, ¿sí va a entender? O antes de morir, Arquímedes de Siracusa estaba rayando un problema que era el problema de la cuadratura del círculo, que consiste en... Pero no, pues ya lo mataron, ¡pam! ¿Me van a entender? Eso es triste, y por ejemplo en YouTube eso es muy recurrente también. Entonces uno ve un tipo que habla de la ciencia, pero nunca hacen ciencia, solo pues carretas e historias, pero nunca se arrayan, por ejemplo, una ecuación, nunca se hacen una cuenta. Por ejemplo, ¿quieren que hagamos una cuenta respecto a Dante Alighieri? ¿Quieren que hablemos de Dante Alighieri y cómo en la vida de Dante Alighieri y en nuestra vida las cuentas justifican algo que tiene que ver con Dante Alighieri? ¿Se acuerdan que Dante Alighieri habla del purgatorio? Y luego surgen las benditas almas del purgatorio. Y ustedes sí se acuerdan que cuando uno era niño, bueno, en mi época especialmente, cuando uno era niño, los velorios no eran en una sala de velación. Los velorios eran en el primer piso de la casa, ¿cierto? Y uno, era Pepito Pérez, vivía en la casa, se murió ayer y usted al otro día lo veía ahí en un cajón. Y usted era un niño y vivía en la habitación de al lado. Y usted había acostado y el otro con ahí muerto. ¿Sí me entienden o no? Tenaz. Y entonces le decían a uno, oiga, papito, vamos a ponerle un vaso de agua debajo del ataúd. ¿Por qué qué? Porque le da sed. O a veces también, eso depende. O había gente que decía que venían las benditas almas del purgatorio y que tenían sed. Y bueno, si ustedes se acuerdan del cuadro, pues no sería raro que no tuvieran sed. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces uno puede dar una explicación física, científica a ese tipo de fenómenos, por ejemplo, ¿sí?
¿Cuántas cuentas pueden hacer? Pues no sé, pero existe un fenómeno en física que se llama, ustedes que sí saben, que estudian alta física, un fenómeno que se llama tensión superficial. Hagan un acto de fe, ahí está un fluido, en preferencia sangre, porque están rojito, ¿sí o no? Miren, ¿están? Ese fluido, esos fluidos tienen algo interesante, los fluidos tienen algo interesante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno echa un fluido en un recipiente, hay momentos en que uno siente que el fluido como que se pega a los bordes del recipiente, ¿sí? ¿Ah? Menisco se llama. Este man sí sabe, el menisco, sí, eso, pero eso es más que, pero ese menisco ahí casi no se nota, eso se nota es en los filamentos esto, ¿no? Cuando el diámetro de la parte superior es mínimo, entonces... Sí, se genera el efecto. Aunque este efecto uno lo ve, ese efecto de los filamentos, eso uno lo ve, pero no necesita ir a una sesión de química ya con estos manes para verlo, ¿no? Basta con decirle a un chino, vamos a echar vicio. O sea, tinto. Cuando uno va a tomar tinto y le dan a uno un palito, en el palito sí alcanza a producir el efecto del ¿qué? Del menisco, porque uno coge, digamos, uno introduce el pitillo en el tinto y luego lo saca y siempre, señores, hagan el experimento, no coman cuento. ¿Qué tienen que hacer? Ir a tomar tinto. Insertan el palillito, lo sacan y cuando sale siempre queda una gotica dentro del tubito. Siempre va a quedar la gotica. Solo usted, la única forma de que se caiga en general es que usted que la sople. Si no, va a quedar la gotica. Y si ustedes son juiciosos y miran, van a encontrar que en el tubito, digamos así, se va a ver una curvita aquí. O sea, que no está así plano, sino que está aquí, curviadito un poquito. ¿Sí? Esa curvatura depende de la ¿qué? De la famosa tensión superficial. Está asociada de alguna manera a una cosa que se llama, digamos, la energía que tienen las partículas. Los químicos saben, ya lo miré, los químicos saben